Aquí comienza Red Más Internacional. Muy buenas noches y bienvenidos a esta emisión de Red Más Internacional. Empezamos hoy hablando de la noticia del momento. A pesar del asedio de simpatizantes del chavismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, logró ingresar a Venezuela sin ser detenido por el régimen chavista. Aquí tenemos un resumen de todo lo que ocurrió. Y vamos a salir adelante y van a tener todo lo que tienen que tener. Horas tensas comenzaron a vivirse desde muy temprano en las afueras del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando los diputados que pretendían recibir a Juan Guaidó fueron bloqueados por las fuerzas del régimen chavista. Los legisladores debieron bajarse del bus en el que venían para caminar unidos y así ingresar al aeropuerto. ¡No se abandona! ¡El país se lucha! ¡No se abandona! Cuando lograron entrar, se encontraron con una marea de simpatizantes del chavismo y supuestos trabajadores de la aerolínea Conviasa sancionada recientemente por Estados Unidos. Fue ahí cuando comenzaron las agresiones a la prensa y a los legisladores de la oposición. Mientras que algunos diputados denunciaron la detención de la parlamentaria Deyalitza Aray. Ella quiso venir a recibir al presidente, pero evidentemente no puede caminar porque está recién operada, cosa que ustedes pueden constatar debidamente con sus informes médicos. Sin embargo, está siendo detenida en este momento junto a los autobuses que trasladaban a los parlamentarios. Uno de los uniformados del régimen justificaba la reacción de los manifestantes chavistas. Mira, un pueblo enardecido que está molesto. Sí, pero no me respondió. Van a pedir sanciones, invasiones. ¿Qué puede esperar del pueblo? Afuera el panorama no era el mejor. Adeptos al chavismo intensificaban la golpiza a diputados y trabajadores de la prensa. Vemos como el periodista Michael fue brutalmente herido por afectos al régimen. Fabiana Rosales, esposa de Guaidó, superó todos los obstáculos para encontrarse con el líder opositor. El asedio contra el jefe de la Asamblea Nacional llegó hasta el punto en que debió resistir que una seguidora del chavismo le arrojara líquido. Y mientras que Maduro hablaba desde Miraflores... No perdamos tiempo. No nos dejemos distraer en estupideces, en bobolongos, en traidores de la patria. Concentremos nuestro esfuerzo en defender Venezuela. Guaidó soportó más agresiones, pero finalmente logró salir del aeropuerto de Maiquetía y convocó a los venezolanos a dirigirse a la Plaza Bolívar de Chacao. Y sobre este mismo tema vamos a esta hora con nuestro periodista Alexander Gómez, quien nos cuenta cómo avanza la agenda de Juan Guaidó tras su regreso a Venezuela. Alex, buenas noches. Paula, televidentes, muy buenas noches. Pues Juan Guaidó llegó hace pocos minutos acompañado de varios diputados de la Asamblea Nacional a la Plaza de Bolívar de Chacao, en donde mañana a las 10 de la mañana van a llevar a cabo una sesión parlamentaria. Básicamente Guaidó hizo un balance de lo que fue su gira por el extranjero, lamentó que durante esa gira haya fallecido la diputada opositora Adi Valero en territorio venezolano y lanzó duros señalamientos en contra del régimen de Nicolás Maduro. Esto fue lo que dijo hace pocos minutos el jefe de la Asamblea Nacional. Una dictadura sola, aislada, y lo voy a decir con las palabras que son cobarde. Una dictadura cobarde. Y miren, no cobarde porque los desafié y entramos a Venezuela. Porque además lo hemos desafiado una y otra vez en cada rincón del país. Lo vamos a seguir desafiando en cada uno de los rincones porque están solos, aislados. Cobardes porque no aceptan su destino. Que están solos, aislados, que no representan a nadie. Que utilizan la palabra pueblo solamente para utilizarnos durante años al ciudadano. Recordemos que esta es la segunda vez que Juan Guaidó viola la prohibición que tiene de salir de Venezuela y que desde el pasado 19 de enero adelantaba una gira que lo llevó por varios países, entre ellos Colombia y Estados Unidos. Es información con Alexander Gómez para Red Más Internacional.
Alexander, muchísimas gracias. Y continúa la polémica por cuenta de los últimos hechos que han tenido lugar en El Salvador. Lo más reciente es que el gobierno del presidente Nayib Bukele anunció que acata, pero no comparte la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que le pidió abstenerse de usar militares para presionar a los diputados de la Asamblea Legislativa. Luego de la polémica que desató el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al ordenar el domingo 9 de febrero el ingreso de soldados del ejército a la sede de la Asamblea Legislativa para presionar a los diputados y así lograr la aprobación de un préstamo por $109 millones, con el cual pretende financiar un programa de seguridad, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de ese país se pronunció. Lo hizo a través de este comunicado en el que le pide al jefe de Estado que se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos. Frente a esa decisión, el Ejecutivo liderado por Bukele respondió mediante una declaración replicada por la prensa local. Aseguró que aunque no comparta lo resuelto por la Sala de lo Constitucional, en relación a dichas medidas, acatará la orden. La comunidad internacional se ha mantenido alerta por los actos cometidos por el gobierno el fin de semana y pidieron respeto a la separación de poderes, además de la búsqueda de una solución a la crisis política. Nos vamos ahora para Brasil porque allí Sao Paulo y sus alrededores han sufrido afectaciones por cuenta de las lluvias que han sido consideradas como las más intensas de los últimos 35 años. Según el cuerpo de bomberos, las tormentas provocaron en pocas horas 16 deslizamientos de tierras en la capital regional, 192 inundaciones y 113 caídas de árboles. 2 personas han muerto, entre ellas un hombre de 33 años que había sido arrastrado por un torrente de agua. El transporte de la ciudad fue suspendido en varias vías, mientras que algunos vuelos fueron cancelados o atrasados por las condiciones climáticas. Empezaron las elecciones primarias de New Hampshire, la segunda ronda de los demócratas en la carrera por la Casa Blanca. Los precandidatos y también el presidente republicano buscan respaldo para las convenciones de ambos partidos. Tras el fiasco del caucus de Iowa la semana pasada, los demócratas volvieron a las urnas a celebrar sus segundas primarias. Llega liderando el exalcalde de South Bend en Indiana, Pete Buttigieg, seguido por el senador por Vermont, Bernie Sanders, quien contó con el apoyo de la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez durante sus eventos en New Hampshire. No va a haber ningún candidato que derrote a Donald Trump. Será un movimiento de estadounidenses que derrotará a Donald Trump, que rechazan el odio y abrazan el amor. Bernie Sanders es el candidato progresista quien se autodenomina como socialista. Es uno de los favoritos para quedarse con la candidatura demócrata. Por eso son tan importantes estas primarias de New Hampshire, porque aquí podría definirse la salida de los candidatos más débiles. ¿Por qué vamos a ganar la nominación demócrata? Porque vamos a derrotar al presidente más peligroso de la historia moderna de Estados Unidos, Donald Trump. El ex vicepresidente Obama, Joe Biden, tuvo eventos en New Hampshire. Trump habla del crecimiento laboral más grande en la historia de Estados Unidos, 112 meses del mayor empleo y crecimiento, y Trump solo ha sido presidente durante 35 de esos meses. Sin embargo, una abrupta decisión sorprendió a sus seguidores. El candidato centrista, quien hasta hace semanas se perfilaba como uno de los favoritos, canceló su agenda la noche del martes en New Hampshire para irse a Carolina del Sur, estado que podría estar considerando como su tabla de salvación, que junto a Nevada serían los próximos estados en celebrar sus primarias. El tercer lugar del caucus de Iowa lo ocupó la senadora Elizabeth Warren, seguida por Joe Biden. Empezaré diciendo que estoy de acuerdo con ustedes. Nuestro trabajo número 1 es vencer a Donald Trump. Sea quien sea nuestro candidato demócrata, tenemos que hacerlo. Ahora que la lupa está puesta sobre New Hampshire, el presidente Trump hizo su aparición la noche antes de las primarias. Aunque desde el lado republicano está clara su reelección, solo un candidato lo enfrenta.
El nuevo coronavirus ya tiene nombre. La Organización Mundial de la Salud anunció que el virus será denominado como COVID-19. Mientras tanto, se mantiene la lucha para encontrar una cura a esta infección que ya ha cobrado la vida de 1.100 personas y deja hasta el momento más de 43.000 casos confirmados. Se espera que una posible vacuna esté lista en 18 meses. El coronavirus, que ya hace presencia en cerca de 26 países en el mundo, ya tiene nombre, según lo anunció la Organización Mundial de la Salud. We now have a name for the disease. Ahora tenemos un nombre para la enfermedad y es COVID-19 y lo deletrearé. COVID-19. Co significa corona, como saben. V significa virus y D significa enfermedad. Entonces, COVID. Pese a que el 99% de los casos de personas infectadas por coronavirus se registran en China, la OMS considera la epidemia como una amenaza grave para el mundo. En San Diego, Estados Unidos, se confirmó el primer caso. Actualmente tenemos 2 pacientes en UC San Diego Health de Myanmar. Uno ha dado positivo para coronavirus. La otra es considerada una persona bajo investigación. Ambos pacientes están haciendo bien y tienen síntomas mínimos. Algunos de los países que hoy presentan casos confirmados de coronavirus en el continente asiático serían China, Japón, Singapur, Tailandia, Corea del Sur, Taiwán, Malasia, Vietnam, Emiratos Árabes, India, Filipinas, Sri Lanka, Camboya y Nepal. En Europa, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Rusia, Bélgica, Suecia, Finlandia. En el continente americano, Estados Unidos y Canadá, y en Oceanía, Australia. Aunque la cifra de personas contagiadas sigue aumentando, la OMS anunció que ya se trabaja en una posible vacuna contra el coronavirus. La primera vacuna podría estar lista en 18 meses, por lo que tenemos que hacer todo hoy utilizando las armas disponibles para combatir este virus, mientras nos preparamos a largo plazo. Entre tanto, aumentó la cifra de infectados por el virus en el crucero Diamond Princess. Ya son 135 pasajeros que han sido trasladados a centros hospitalarios para ser atendidos. Entre el total de pasajeros que se encontraban a bordo del navío, cerca del 80% corresponderían a adultos mayores que se les permitirá abandonar pronto el crucero, que permanece en cuarentena en Yokohama. Con música y baile, cientos de pacientes fueron conducidos por el personal médico a una plaza del hospital Makeshift en Wuhan para realizar terapias de baile con las que esperan luchar contra el coronavirus. Hay tantos pacientes viviendo juntos, por lo que pueden sentirse nerviosos y pasan mucho tiempo en la cama, por lo que esperamos hacer que la atmósfera sea más activa al llevar a los pacientes a hacer ejercicios de respiración y bailar ocasionalmente para ayudar a la recuperación del pulmón. Se sentirán mejor para divertirse un poco. En Shanghái, una de las tantas ciudades que se han convertido en pueblos fantasmas en China, sus más de 24,2 millones de habitantes permanecen confinados en sus hogares y desconectados virtualmente. Muchos confían en que acciones como esta permiten desacelerar la propagación del virus. El número de muertos aumentó a más de 1.000, pero el número de casos infectados está disminuyendo. Creo que se debe al hecho de que el país ha hecho un buen trabajo al tomar medidas preventivas. Estoy bastante confiado al respecto. Tomé el metro aquí. Solo había 4 o 5 personas en cada carro. ¿Me preocupa la situación epidémica? Definitivamente lo estoy. Pero creemos que todo el país y toda la sociedad están preocupados por eso. Entonces, hacemos lo que tenemos que hacer. No salgas y quédate en casa. Al otro lado del mundo, en Estados Unidos, este robot descendió al Times Square en Nueva York para alertar a los transeúntes sobre los síntomas del coronavirus y cómo evitar su propagación. Es interesante, ¿sabes? Realmente no sabía qué esperar. Parecía que la respuesta era algo así como no fue realmente. Fue indirecta, ya sabes, no fue realmente. Fue un fuera de lugar como lo que pensé que podría ser. Eso fue interesante, estuvo bien, fue diferente. Algo para tener la experiencia completa de Nueva York, ¿verdad?
Residentes del bloque de viviendas en el distrito de Nuevos Territorios en Xinyi, en Hong Kong, fueron evacuados en autobuses este martes luego de que se confirmaran 2 casos de personas con coronavirus que habitaban en diferentes pisos. Y miren esto, a pesar de lo que se conoce hasta el momento acerca de las causas del coronavirus, estas no parecen ser un impedimento para que los comensales en algunas zonas de Indonesia sigan consumiendo murciélagos. Sorprendentemente, en algunas regiones de este país, su venta, lejos de disminuir, podría ir en aumento. Una de las primeras informaciones que salió sobre el coronavirus fue su surgimiento en un mercado de animales salvajes en Wuhan y que pudo haberse originado en los murciélagos antes de transmitirse a los humanos. Aunque lo normal para muchos sería reducir o suspender su consumo, en algunas partes de Indonesia están lejos de hacerlo. Esto no afecta a los compradores. De hecho, dicen eso sucede solo en China. Por lo tanto, las ventas continúan y no se han visto afectadas. Siempre se agotan. Las existencias incluso hoy en día se agotan. Zonas donde se consume un plato llamado paniki, muy parecido al curry, donde se usan todas las partes del murciélago, incluyendo la cabeza y las alas. Las ventas realmente dependen del día a día. A partir de ahora, el estándar es de 50 a 60 murciélagos, pero si es festivo, las ventas pueden ser de 500 a 600 murciélagos. Para evitar el mal olor, les eliminan las glándulas de las axilas y el cuello para luego pasarlos por la parrilla o fuego para quitarles el pelo antes de cocinarlo en un guiso de hierbas y leche de coco. Si estamos hablando del coronavirus en murciélagos, no hemos encontrado ningún caso aquí y hasta ahora todavía hay mucha gente comiendo estos murciélagos porque son buenos, especialmente cuando se cocinan en seco con leche de coco, son muy ricos. Para los expertos, el coronavirus pudo haberse originado en los murciélagos y luego haber pasado a los humanos, pero como en todo, hay opiniones a favor y en contra. No creo que sea el virus, nosotros comemos este tipo de alimentos con frecuencia. Aunque hay 319 casos en 24 países del mundo, hasta el momento no se ha informado ningún caso en Indonesia. Sin embargo, como medida preventiva se ha quitado a los murciélagos de varios menús en Yakarta, capital indonesia. De regreso y continuamos con la información internacional. A 7 subió la cifra de víctimas mortales por cuenta de la tormenta Ciara, que ha sido calificada como la mayor del siglo. Un estudio realizado por investigadores de la NASA reveló las posibles causas de este fenómeno natural. Así intervino el general tailandés en esta rueda de prensa convocada por el Ejército Nacional. A mí, como jefe del ejército, me gustaría disculparme y decirles cuánto lamento que haya ocurrido este incidente causado por un miembro de esta institución. Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas y a los funcionarios que perdieron sus vidas estando en servicio. Las reacciones de tristeza por parte de la ciudadanía por la masacre a manos de un soldado en un centro comercial se manifiestan con flores, velas y oraciones. En un país donde rara vez ocurren atentados de este estilo, la conmoción se hace más fuerte. No existe ninguna persona en el mundo que desee que un incidente como estos pase en su país. Entiendo que los tailandeses no quieren que algo así vuelva a pasar, pero por favor, no culpen al ejército o regañen a los soldados. Si quieren juzgar a alguien, señálenme a mí. El asesino usó municiones de campamento militar donde se encontraba para cometer el tiroteo que se llevó la vida de decenas de ciudadanos, siendo esta una excusa para señalar a la organización militar del país. En el segundo, en que decidió apretar el gatillo para matar, se convirtió en un criminal, dejando de lado su condición de soldado. Se está realizando una investigación más profunda sobre los motivos que llevaron a esta masacre. El general prometió que las labores de inteligencia se encargarán de descubrir y condenar a otros posibles sospechosos del atentado.
Bien, la información que veíamos allí tiene que ver con el jefe de las Fuerzas Armadas tailandesas, quien estaba pidiendo disculpas por lo ocurrido en esa masacre que tuvo lugar el fin de semana en un centro comercial a manos de uno de sus hombres que entró impartiendo fuego a diestra y siniestra de forma indiscriminada y que dejó una cifra bastante importante de víctimas mortales. Ahora sí, vamos a contarles cómo están las cosas por cuenta de la tormenta Ciara. Ya les decíamos, a 7 subió la cifra de víctimas mortales en Europa. En ciudades del continente europeo continúan ocurriendo fuertes vendavales y tormentas que han causado múltiples víctimas mortales. Además, no cesan los estragos tras haberse declarado estado de emergencia en diversas regiones del continente. La NASA compartió en la revista Nature Communication los resultados de unos estudios que duraron más de 12 años. El resultado de las investigaciones señala al fenómeno del cambio climático como el causante de la fría ola invernal europea. El deshielo en la Antártida está aumentando los niveles de agua en el océano, pero al ser de naturaleza dulce la que se mezcla con la salada, produce un fuerte daño a la corriente encargada de estabilizar las temperaturas. Así arriba, una corriente oceánica helada que afecta la estabilidad climática en el resto del mundo y que está llegando por el costado de Europa Occidental. La marea fría está volviendo lentas las corrientes atlánticas, que son las encargadas de llevar calor desde América hacia el viejo continente. La NASA sostiene que al interrumpirse la corriente del Golfo, habría un impacto negativo en la vida marina y las comunidades que se sustentan de ella. Crece la expectativa por la decisión del Papa Francisco frente al caso de los sacerdotes casados en la Amazonía. El sumo pontífice dará a conocer este miércoles el documento final en el que se acepta o no la propuesta del Sínodo de Obispos de la Amazonía para permitir que los diáconos casados accedan al sacerdocio. La propuesta surgió con el fin de poder brindar la Eucaristía a las poblaciones aisladas de esta región. Sin embargo, el Papa afirmó que el encuentro en el Vaticano estará centrado en los desafíos ecológicos, sociales y pastorales y no tanto en el fin del celibato. Sudáfrica celebró el aniversario número 30 de la liberación del líder del apartheid, Nelson Mandela, un hombre que dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos. We are going forward. Estamos avanzando. La marcha hacia la libertad y la justicia es irreversible. Así salió hace 30 años el líder sudafricano Nelson Mandela de la cárcel en Ciudad del Cabo. Liberado por el régimen del apartheid, después de 27 años de prisión, dejó en claro que su compromiso era establecer en Sudáfrica un gobierno de mayoría y derechos para todos. I have fought very firmly. He luchado muy firmemente contra la dominación blanca, he luchado muy firmemente contra la dominación negra. Aprecio la idea de una nueva Sudáfrica, donde todos los sudafricanos sean iguales. Una lucha que inició en 1942, cuando se unió al Congreso Nacional Africano, seguía siendo el motor a sus 71 años en la década de los 90. Con espíritu liberador, Mandela lideró los movimientos de la guerrilla para atacar los puestos militares del gobierno blanco del Partido Nacional Sudafricano, el cual había impuesto un sistema de segregación racial. Un régimen que se materializó en 317 leyes que aprobaban el racismo durante 42 años en Sudáfrica. Para uso de personas blancas, estos permisos públicos y sus servicios se han reservado para uso exclusivo de los blancos. Por sus ideales pasó por la cárcel varias veces, hasta el 12 de junio de 1964, que fue sentenciado a cadena perpetua por traición y conspiración. El confinamiento, más que reprimirlo, lo fortaleció en su lucha. En febrero de 1985 le ofrecieron libertad condicional a cambio de renunciar a la vida pública, a lo que respondió: ¿Cuál es la libertad que me ofrecen mientras siguen prohibiendo que nos organicemos? Solo los hombres libres pueden negociar. Pasó 5 años más detenido, hasta el 11 de febrero de 1990, que recobró su libertad. 4 años después de salir de prisión, fue elegido presidente en las primeras elecciones multirraciales del país. Bajo su liderazgo, materializó una constitución en la que se hicieron visibles sus ideales de igualdad. En 1993 ganó el Premio Nobel de Paz, un reconocimiento que evoca una vida de lucha contra la discriminación racial. Y el mundo hoy nuevamente lo recuerda. Un superhéroe de carne y hueso se roba las miradas en Indonesia. Miren ustedes de qué y de quién se trata. ¿Quién
Batman dice que los superhéroes no existen. Indonesia tiene su propio Spider-Man, un héroe de verdad quien se dedica a luchar contra la contaminación y los plásticos. Sale con escoba y balde en mano recogiendo basura de las playas y calles. Tengo 36 años y soy Spider-Man de Pear Pear. Mi misión es alentar y dar ejemplo a la sociedad a través de este famoso personaje para proteger el medio ambiente y hacer una limpieza real, porque la limpieza ambiental crea comunidades saludables. Sin duda tiene claro que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Trato de dar ejemplos sobre cómo actuar frente al medio ambiente. ¿Dejamos la basura en el camino y no hacemos nada al respecto? ¿Qué hay de malo en recoger la basura? Ya es suficiente. Además de la parte operativa de su personaje, busca dar ejemplo a la comunidad. Antes lo hacía sin disfraz, pero descubrió que ha causado un mayor impacto con su traje de superhéroe. Muchas zonas de Indonesia cuentan con pocos servicios públicos para tratar la basura, por lo que los desechos terminan en ríos y océanos. Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo y genera 3.2 millones de toneladas de desechos al año. Bueno, aquí está diciendo nuestro compañero Carlos Salas que él quiere hacer lo mismo, quiere ser el Spider-Man de las calles bogotanas. Ya le vamos a preguntar de eso más adelante. Por ahora, momento de conocer otras noticias del mundo aquí en Red Más Internacional. Un youtuber enfrentará una condena de hasta 5 años por fingir que estaba infectado con coronavirus en el metro de Moscú. El joven se tiró al piso y cuando la gente se acercó a ayudarlo, empezó a convulsionar. En medio del acto, uno de los pasajeros gritó que se trataba de un enfermo de coronavirus, lo que despertó el pánico entre los habitantes. Los africanos están cada vez más preocupados por la plaga de langostas que los acecha desde hace varios días. Más de 10 millones de habitantes han perdido sus cosechas y cultivos por esta invasión, por lo que se decretó el estado de emergencia. La ONU advirtió que en los próximos días las langostas jóvenes madurarán, aumentando aún más esta plaga que llegará próximamente a otros países. Entró en erupción uno de los volcanes más activos del mundo en la isla francesa de La Reunión. Se ha despertado 10 veces en los últimos 10 años. Autoridades ambientales afirman que la detonación volcánica no representa ningún peligro, ya que el área está deshabitada. El Festival de Nieve japonés en Sapporo llega a su fin, pero la temporada invernal, acompañada de estatuas de hielo y espectáculos musicales, también recibe a estas pequeñas criaturas. Pingüinos emperador salen siempre de uno de los zoológicos de la ciudad para dar paseos sobre la nieve en los días más fríos. Verlos es una tradición de años que se ha convertido en una de las más importantes de la temporada. Un día como hoy, hace 51 años, nació una de las actrices favoritas de Hollywood, Jennifer Johanna Aniston, quien dio vida a Rachel Green en la serie más popular de los 90, Friends. La artista asegura estar en uno de los mejores momentos de su carrera. ¡Feliz cumpleaños a Jennifer Aniston!